Bienvenidos amigos podescuchas que siguen el podcast Consejos Divinos a través del canal de Restaura Ministerios en YouTube o siguen Consejos Divinos en Spotify o en Apple. Quiero hablarles en este episodio del anuncio, la publicidad, vamos a decir, que salió durante la transmisión del Supertazón que disputaron los Jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco en el 2024. Y este anuncio salió, bueno, hubo dos anuncios particularmente que están hablando de Jesús y están hablando de temáticas pues tradicionalmente evangélicas, y estos anuncios pues salieron particularmente en Estados Unidos, no salieron en las retransmisiones en otros países como por ejemplo México, que es el mío. No salieron estas retransmisiones, perdón, no salieron estos anuncios en México, salieron en la transmisión en vivo desde Estados Unidos y lo vieron obviamente los, pues la gente en Estados Unidos. Bueno, vamos a verlos para que podamos comentarlos, pero antes de verlos solo quiero comentar, porque mucha gente no los vio, y los estamos comentando en este podcast porque dividió al evangelicalismo estadounidense, lo puso a pelear en redes sociales y trajo opiniones divididas, muchas opiniones divididas. Así que, pues, ¿qué estarán mostrando estos anuncios? Además, pues, ¿cuántos millones de dólares cuesta 10 segundos en el Supertazón? Entonces, una organización que se llama He Gets Us hizo estos anuncios, pagó muchísimos millones de dólares para que la gente mientras veía el Supertazón pudiera verlos. Vamos a ver estos anuncios. Aquí están estos dos anuncios publicados por He Gets Us en pleno Supertazón. Bueno, 60 segundos en un anuncio de Supertazón. Eso ni muchas empresas grandes que facturan millones de dólares al año, millones y millones y millones de dólares al año, se atreven a hacerlo. Y bueno, este es un anuncio que salió en Estados Unidos en la transmisión en vivo, pero pues obviamente yo les puse aquí la versión en español. Muchos de los hispanos que nos ven desde Estados Unidos, aquí en Consejos Divinos, que nos acompañan, nos hacen el gran favor de acompañarnos, pues lo vieron probablemente así ya en vivo. Muchos de ustedes ya lo están conociendo apenas, pero y seguramente ustedes mismos, no los escucho, no los veo, pero seguramente ustedes mismos ya están a favor y en contra, ya están haciéndose su propia opinión. Y bueno, reflexionando un poquito sobre este anuncio, tanto opiniones en contra como a favor. Porque debo decir que en mi caso en particular, para los conservadores soy muy liberal y para los liberales soy muy conservador. Entonces, eso me agrada, me alegra,
me alegra saber que no estoy en ninguno de los extremos. Yo lo que procuro es ir a la Biblia y entender quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere, para que sea esa revelación de Dios, de Él mismo, y revelación que me dice quién soy yo sin Él y en Él, para qué fui creado, cuál es el propósito de mi vida, etcétera. Eso es lo que a mí me interesa saber. No me interesa repetir consignas ni de conservadores ni de liberales. Eso, los que siguen consejos divinos saben que yo, Efraín Ocampo, y que Restaura Ministerios, persigue esta meta de tratar de replicar lo más fidedignamente lo que Dios ha dicho. Y bueno, pues precisamente en este episodio no vamos a, no, fíjense, algunos lo interpretarán como tibieza, bueno, pues está en su derecho, no es por eh, un miedo a tomar partido. Claro que cuando creemos en Jesús y replicamos lo que Él dijo y lo que Él hizo, tomamos partido, no hay de otra, se toma partido. No es posible no tomar partido. Pero lo que quiero decir es que no tomamos partido ni por liberales ni conservadores. Y estoy seguro, cuando leemos los evangelios, Jesús fue muy liberal para los conservadores y Jesús fue muy conservador para los liberales. Así fue. Fíjense, no se trata de estar en un punto medio. Hay que buscar el equilibrio y evitar los extremos. No se trata de eso. Se trata de ser fiel a lo que Dios ha dicho, a lo que Jesús dijo y a lo que Jesús hizo. Si para algunos eso es un extremo y uno es extremista, pues uno estará en ese extremo. E insisto, si para algunos eso nos pone en el extremo de los conservadores, estaremos en el extremo de los conservadores, pero no es nuestro objetivo ser conservadores. Nuestro objetivo es estar del lado de Jesús. Y si para otros estamos en el lado de los liberales, nuestro objetivo no es ser liberales, nuestro objetivo es estar del lado de Jesús. Y el problema es que hay muchos cristianos, bueno, gente no cristiana y no cristiana, pero hay muchos cristianos que procuran ser fieles a su postura tradicional, tanto religiosa como política. Y entonces, pues de ahí no los sacas, de ahí no los mueves, no se puede razonar con ellos, no se puede dialogar con ellos, porque ellos defienden una postura que han defendido tradicionalmente, a lo mejor es la postura de su líder religioso, de su iglesia, de su denominación, de su compañerismo cristiano. A lo mejor ellos están solamente repitiendo consignas, sean liberales o sean conservadores, repitiendo consignas para defender su postura. No es lo que nosotros defendemos, no es a lo que nosotros invitamos a la gente, que es, repito, insisto, lo que decimos, a lo que llamamos a la gente, a lo que exhortamos a la gente, es a conocer a Dios, al Dios que se ha revelado, y para ello pues tenemos que ir a la Biblia para saber qué ha dicho Dios de sí mismo, qué dijo Jesús de sí mismo, qué hicieron, cómo se relacionaron con el ser humano, qué enseñaron, qué dijeron y cuál fue su carácter y cuál fue su naturaleza. Eso es lo que a nosotros nos importa. Cuando yo empecé a hacer eso y empecé a acudir a la Biblia, yo empecé a desechar ideas tanto liberales como conservadoras acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de mí mismo. Empecé a desechar todas esas ideas humanas, todas esas posturas que se van adquiriendo, que se van repitiendo sin razonar, sin pensar, sin ir a la Biblia para saber pues de dónde sale todo esto. Entonces, ese es el proceso, creo que ese es el proceso correcto. Conocer a Dios para entonces, al buscar la verdad, porque hay muchos buscadores de la verdad, pero si alguien no es buscador de la verdad y solo está buscando razones para sostener sus posturas, pues eso es lo que va a obtener. Van a ir a la Biblia y van a encontrar razones para sostener sus posturas, sean liberales o sean conservadoras. Como la gente que está defendiendo y atacando este anuncio es lo que está haciendo.
Los que, los que defienden el anuncio dicen Jesús es amor, Jesús predicó amor, Jesús lavó los pies de la gente, dicen de la gente, pero lavó los pies de sus discípulos. Particularmente no se la pasó lavando pies en las calles, en las sinagogas, en las casas. No, Jesús no estuvo lavando los pies de todo el mundo. Y es una mala analogía, hay que decirlo. Lo que Jesús realmente hizo al lavar los pies de sus discípulos fue enseñar que los que siguieran a Jesús y los que creyeran en Jesús por medio de sus discípulos tenían que tener el amor y el servicio como una parte fundamental de su relación y de su interacción, de su propósito, de su vocación. Entonces, no anduvo Jesús lavando los pies aquí y allá. Queremos ser muy, pues, muy realistas en cuanto a no sacar de contexto las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, algunos, los que están a favor del anuncio dicen, pues sí, Jesús es amor y hay que servir a la gente. No hay que ver si es hombre, si es mujer, no hay que ver el color de su piel, no hay que ver el pecado que practica, hay que servir a la gente. Por ese lado, quitando la parte de lo de lavar los pies, si nos vamos al anuncio de quién es mi prójimo, por ese lado, podríamos decir que obviamente Jesús nos da un ejemplo de que Jesús no estaba viendo si Pedro era pescador o si Nicodemo era doctor en la ley. Y son dos grandes ejemplos, porque en la cultura y en el tiempo de Jesús había una gran diferencia entre quien era doctor de la ley y quien era un pescador, que se les tachaba de ignorantes, se les tachaba de que no sabían nada, no tenían educación, no tenían preparación, no sabían nada de Dios y no les interesaba Dios, no les interesaban las cosas de la ley, porque no estudiaban la ley, básicamente. En cambio, un doctor de la ley, pues era respetado, era admirado, se le, déjenme decirlo así, en cierto sentido se le rendía pleitesía, ¿no? Y Jesús denuncia estas cosas porque dice que los fariseos buscaban el reconocimiento de la gente, buscaban los primeros lugares en los eventos públicos. Entonces, sí, había una búsqueda intencional por el reconocimiento de la gente, por el aplauso, porque la gente les rindiera pleitesía, la gente los reconociera como los maestros de la ley, los doctores de la ley. Y no había un respeto porque fueran personas íntegras, porque fueran personas que amaban a Dios. El respeto era porque sabían mucho y porque enseñaban al pueblo la ley. Entonces había como un reconocimiento de, bueno, estas personas enseñan lo que Dios ha dicho al pueblo y por ese lado se les respetaba y se les reconocía, pero más allá que eso, sí se les daba, ellos buscaban orgullosamente otra cosa. Otra cosa que no era solamente el que la gente dijera, gracias por enseñarnos lo que Dios ha dicho, gracias por enseñarnos la ley, no era solamente eso, era otra cosa que tenía que ver con el orgullo. Y bueno, es verdad que no hay que ver cuando uno está en la calle, cuando uno está en el trabajo o en la escuela, incluso en el contexto de la iglesia, pero bueno, donde vive uno con los vecinos, si alguien necesita algo, pues no ves absolutamente nada que pueda estorbar tu servicio a esa persona. No pones tú mismo obstáculos para no servir a esa persona. Sin embargo, y desgraciadamente, hay grupos de cristianos, hasta me duele decirlo, pero hay grupos de cristianos que dicen, pues sí, no voy a servir a esta persona porque es un drogadicto, no voy a servir a esta persona
porque practique estos pecados sexuales, no voy a servir a esta persona porque, digamos, en el contexto mexicano evangélico, pues porque es un católico que va y le deja dinero a las estatuas a las que se inclina y que eh, le da una veneración que cae en la idolatría a María y a las estatuas que venera en teoría. Entonces hay de repente esta también distinción de, este es católico, entonces no me relaciono con esa persona y esa persona no puede contar conmigo. Bueno, es triste, pero sí hay evangélicos que ponen obstáculos, no se relacionan con otras personas. Incluso muchos grupos cristianos prohíben, muy tristemente, esto es verdad, prohíben relacionarse con personas que no sean cristianas. ¿No? Y sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes se les prohíbe desarrollar amistades con personas no cristianas por este temor a que los convenzan de no ser cristianos, por este temor a que los lleven a pecar y a hacer cosas malas, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es enseñar a nuestros adolescentes la fe de tal manera que ellos sean capaces de tomar decisiones, aunque aún son menores de edad, pero tomar decisiones en las que pongan en práctica su fe y su amor por Dios y que ellos sean influencia a aquellos que los rodean. Pero al contrario enseñamos miedo, enseñamos a hacer distinción ante las otras personas. Eso es terrible y ese es el lado en el que estaría de acuerdo en ambos anuncios, tanto el de quién es mi prójimo como en el de lavamiento de pies, insisto, quitando la parte que me parece equivocada, esa interpretación o esa adaptación, esa ejecución de esta publicidad, de meter como ejemplo lo del lavamiento de pies. Me parece muy desafortunado. Se brinca y evade todo el contexto del lavamiento de pies que hace Jesús a sus discípulos, que tiene que ver con servicio, tiene que ver con el liderazgo bien entendido, que lo que significa la autoridad en el contexto de la iglesia, de que quien tiene autoridad es quien sirve. Y en ese sentido Dios le estaba enseñando a sus discípulos a que la autoridad es servir a los de la iglesia. Obviamente aquí la discusión tiene que ver con el servicio. ¿Qué tanto el servicio con los al interior de la iglesia, con los creyentes, entre los creyentes, y qué tanto el servicio a la gente de allá afuera? Y lo que hace ruido precisamente es la parte del lavamiento de los pies, pero si hablamos específicamente de que un cristiano ama a su prójimo, ¿y qué va a implicar ese amor? Bueno, primero que nada, quitar obstáculos, que fue lo que Jesús hizo realmente cuando estuvo con gente que practicaba pecados sexuales, con gente enferma como un leproso que se asociaba su lepra a una cuestión espiritual, con gente reconocida como eh, guerrilleros, vamos a decir, que había participado en instigaciones revolucionarias, ¿no? Como el propio Judas Iscariote, que era un celote, así se les llamaba, digamos, estos guerrilleros judíos que buscaban la independencia de Judea, pues del Imperio Romano. Y Judas Iscariote era uno de estos y formaba parte del grupo reducido de 12 discípulos de Jesús, que bueno, después sería él mismo el que entrega a Jesús y se dice, hay teorías que se dicen que pues fue una manera de presionar a Jesús para que ya tomara cartas en el asunto y pues todo salió mal, ¿no? En teoría, por el remordimiento que muestra Judas Iscariote, que no arrepentimiento. Bueno, ¿por qué no arrepentimiento? Porque se suicida, se quita la vida. Bueno, eh, entonces, de hecho Judas es un gran ejemplo de esta división entre evangélicos, porque Jesús no responde a las expectativas de Judas. Judas el Iscariote quiere que Jesús lidere esta revolución, lidere este levantamiento en contra de Roma
Y a pesar de que ya lleva algunos años con Jesús, lo entrega probablemente para que Jesús, es como empujar a Jesús a que Jesús haga algo que él espera que haga. No lo sabemos a ciencia cierta, pero tratando de conectar con los puntos, probablemente estaríamos hablando de eso. Lo que sí podemos asegurar es que Jesús no respondía a las expectativas, en este caso ni de Judas Iscariote como guerrillero. No respondía a las expectativas de los religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, porque Jesús hacía cosas que ellos decían que estaban mal, como comer con publicanos, con prostitutas, con gente indeseable, vamos a decir, para los religiosos de la época. Y quizá esta es la interpretación de He Gets Us, que Jesús hace este tipo de cosas, ¿no? Y que son las cosas que los fariseos, los doctores de la ley, los expertos en Dios, son las cosas que ellos evitan porque son muy buenos como para contaminarse con los malos. Quizá por ahí va un poco la interpretación de este grupo, no lo sé. Lo que sí puedo ver es, bueno, ahorita voy a regresar a un video que vi de esta organización que me hace pensar en cuán liberales podrían ser. Regreso al punto para terminar esta idea. Jesús no responde a las expectativas humanas. Jesús viene a hacer lo que viene a hacer, a lo que lo mandó Dios, a cumplir su misión en el mundo. Y nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, tenemos que unirnos a esa misión y tenemos que descubrir cuál es. Y Isaías 61, después Lucas 4, me parece que a partir del versículo 14, pero bueno, Isaías 61 es una gran guía de lo que Jesús vino a hacer como Mesías al mundo y que la iglesia tiene, una misión que la iglesia tiene que continuar. Y obviamente todo el Nuevo Testamento es, podemos interpretar Isaías 61 con casos concretos de lo que tanto Jesús como Mesías hizo, eso en la parte del Evangelio, los cuatro relatos del Evangelio, y después en las cartas de apóstoles, y bueno, en los escritos de Lucas, en la carta de Santiago, en fin, en los escritos del Nuevo Testamento que nos dan fe de la continuación de la iglesia de Jesús, la continuación de la misión del Mesías, así muy concretamente se puede ver. Entonces, ¿por qué es importante? Porque luego la iglesia hace de su misión otras cosas, a lo mejor batallas políticas, que no estoy diciendo que la iglesia se tiene que desentender de la cuestión política, pero tampoco puede hacer de la cuestión política su misión, porque la misión del Mesías no fue política. Obviamente podría tener repercusiones y como iglesia, como nosotros somos ciudadanos también de un país, y pues la participación política es importante, pero no es el objetivo, no es la misión de la iglesia. Hay cosas, como mencioné, que me parecen equivocadas, pero el fondo podría ser bueno para reflexionar, que la iglesia entienda quién es mi prójimo. Bueno, es algo importantísimo, porque si uno de los mandamientos, de los dos mandamientos en los que se resume todo, es amar al prójimo como a uno mismo, bueno, es necesario responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús ya respondió esa pregunta cuando habló de esta parábola del buen samaritano, como lo conocemos nosotros, ¿no? Amar no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con lo que sientes acerca del otro. Y eso me lleva al último punto del video, que tiene que ver, mucha de la interpretación en contra de estos dos anuncios tiene que ver con que los que están en contra han interpretado los anuncios como que tenemos que estar de acuerdo, tenemos que solapar, tenemos que consentir el pecado de la persona porque lo estamos amando. Y obviamente esa no es una interpretación bíblica, no es una interpretación cristiana, ni espiritual, ni de ética cristiana. En ningún sentido es una interpretación correcta. Amar al prójimo no implica solapar su pecado, no implica decirle, sí, está bien tu pecado. No, en el video
que acabo de hacer y que va a salir también próximamente, después de este video, que estoy hablando de lo que está haciendo el Papa con los homosexuales. Y lo que estoy diciendo precisamente es: amar no implica tolerar el pecado del otro. Amar implica decir, esto ante Dios es pecado y Dios pide y quiere y que anunciemos que la gente se arrepienta de sus pecados para reconciliarse con Él en los méritos del Señor Jesucristo por su sangre que derramó en la cruz, para que seamos justificados por el Padre si estamos dispuestos a abandonar la práctica de nuestros pecados y entonces vivir según Dios, según lo que Dios dice, que lo que Dios dice que es verdad, yo diga también que es verdad. Eso, básicamente, no hay vuelta de hoja. Y pues baste decir eso para afirmar que amar al prójimo, cualquiera que sea este prójimo y cualquier pecado que esté practicando, y de donde incluso las convicciones políticas que tenga este prójimo, pues es amarlo, actuar en su favor, y no implica decirle, ay, sí, sí, estoy de acuerdo con cómo piensas, con cómo vives. Y finalmente y muy rápidamente, con respecto a He Gets Us, no sé qué tipo de organización sea, no sé, vi un video bueno, vi muchos videos de ellos para saber más o menos por dónde está la cosa. Y lo que pude ver es que, bueno, encontré un video específicamente. Hablaba en este video un hombre que se dice gay y que dice que es católico. Y habla de que su padre pues lo hizo sufrir mucho durante su vida. Su padre ya murió. Y está diciendo que, pues básicamente como Jesús quiere que perdonemos porque Él nos perdonó, entonces como católico, pues él sabe que tiene que perdonar a su padre, aunque ya no está vivo, y dice, bueno, pues estoy en el proceso de perdonarlo, pero en ningún momento dice, bueno, y también pues tengo que arrepentirme de mi pecado de ser homosexual. En ningún momento nos da a entender este video de que esta persona está reconociendo que su homosexualidad que practicó, digamos, era pecado, o tampoco nos está diciendo que la siga practicando o no, básicamente. Entonces, no sabemos, él simplemente dice que es gay y que es católico. Y en el video nos dejan con esta idea. Y hay que decir que hay muchos grupos liberales y ultraliberales y no sé, mega liberales, ya no sé qué se usa, liberales y muy liberales. Están en ese espectro que dicen que uno puede nacer homosexual. Y esta idea viene de fuera de la iglesia. Y básicamente están relacionando la homosexualidad con una cuestión de tu propia naturaleza, casi casi como genética. Está en tus genes, por lo tanto, naciste homosexual, pues está bien porque Dios te hizo homosexual, entonces Dios no quiere que cambies tu homosexualidad. Aquí entra también la cuestión de la ideología de género, así como te percibes, si tú eres hombre y te percibes mujer, pues así naciste, básicamente. Es lo que están diciendo los predicadores de esta nueva religión de la ideología de género. Eh, entonces, si alguien dice o enseña como cristiano que sí, hay personas que nacen homosexuales o con alguna otra preferencia, idea de su identidad, y si hay personas que nacen así, pues así se tienen que quedar porque está bien y para Dios está bien. Pues obviamente esto es una mentira. En la Biblia es muy clara en decir que todos tenemos que arrepentirnos de la práctica de nuestros pecados y tenemos que abandonar esa práctica de pecados, y eso es arrepentimiento y eso es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es creer em, en su sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros, ¿no? Muere Él, el único justo, por todos los injustos. Entonces, si tú te estás reconociendo como injusto, y no nada más porque no perdonas, sino porque eres homosexual o cualquier otro pecado, cualquiera, pero es un pecado la homosexualidad.
Y queda muy claro a lo largo y ancho de la Biblia que la homosexualidad es un pecado y que amerita arrepentimiento para abrazar la naturaleza con la que fuimos hechos, con la que Dios nos creó, a los hombres vivir como hombres y las mujeres vivir como mujeres. Entonces, este video, pero simplemente lo deja como este hombre es homosexual y es católico y está bien. Y su problema es no perdonar. Su problema no es su homosexualidad. Entonces, no es para nada sutil, pero para la gente que no pone atención, pues se le van a mezclar ahí las ideas y se va a confundir. Entonces, ahí yo dejo esta información para que cada quien tome las cosas de quien vienen. No porque estemos de acuerdo con algunas cosas que dice en este caso esta organización, pues vamos a estar de acuerdo con todo lo que dicen. Como les decía durante el video, lo importante es estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Jesús y examinar lo que creemos a la luz de lo que Dios es, a la luz de Dios como es, de lo que Él ha dicho. Ese es nuestro parámetro para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y en el camino tendremos que renunciar a nuestras mentiras o a nuestras mentiras favoritas, las mentiras que hemos decidido creer. ¿Qué piensas tú? Voy a dejar hasta aquí este video. Deja en los comentarios qué te provocó estos videos, qué te provocaron. Algunos seguirán a favor, algunos seguirán en contra, pero me gustaría escuchar sus opiniones aquí en los comentarios en este video. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.